Muy buenas noches. El presidente advirtió que se va a convertir en el guardián de las elecciones para que se respete la libertad de los electores a elegir a sus autoridades. Respecto al INE, dijo que no se involucrará, pero que está obligado a denunciar si hay intentos de fraude como cualquier ciudadano. López Obrador recordó que el fraude electoral es delito grave y quien lo haga irá a la cárcel sin derecho a fianza. Para analizar este tema, saludo vía remota, sana distancia, a la mesa de los Tovarich, de los camaradas Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Leo, buenas noches, camaradas. Gibran Ramírez. Buenas noches, camaradas. Y el camarada Carlos Bravo. Camarada. Buenas noches, Leo. Buenas noches, camaradas. Pues te toca comenzar a ti, Paula Sofía. El guardián, ya tenemos guardián de las elecciones. Híjole, pues yo lo primero que le podría decir es gracias, pero no gracias, ¿no? Creo que me parece bien que el presidente diga en público que tiene un compromiso con evitar el fraude electoral. Ahora, creo que más que vigilantes, lo que necesitamos son instituciones, todas las instituciones, desde el presidente, partidos políticos, candidatos, que respeten el Estado de Derecho. La verdad es que no estamos pidiendo mucho más. Y en ese caso, pues las obligaciones que tiene el presidente son muy claras, ¿no? Y son más bien abstenciones. Si de verdad le interesa ser un vigilante de que el proceso electoral se conduzca como se debe de conducir, pues lo primero que tiene que hacer es abstenerse de utilizar el aparato estatal para beneficiar a sus candidatos y a su partido político, abstenerse de algún tipo de comunicación, que esta es la parte que le va a costar mucho trabajo, ¿no? Que es abstenerse de hacer comunicación en tiempo electoral, abstenerse de hacer propaganda personalizada. Ya ha estado sancionado varias veces por eso. Y pues si le quiere echar mucho más la mano, pues yo diría que no estaría mal que le echaran una llamada a los legisladores de Morena para que se apuraran a designar a los consejeros electorales que tocan, porque pues, se le están poniendo también muy difícil al verdadero garante por ley de las elecciones, que es el INE, ¿no? Así es. Gibran. Sí, hay muchos pendientes en nuestra democracia y el Instituto Nacional Electoral ha sido producto de una idea o de una ciencia política que pensó que generando instituciones y normas detalladas se iba a construir democracia, y eso no se ha logrado, salvo en algunas partes del país donde el aparato estatal es más fuerte que los cacicazgos y que los entramados informales. La democracia electoral tiene grandes defectos. El Centro Espinosa Iglesias calculaba que por cada peso que se gasta y se reporta hay 3 pesos que se gastan, no se reportan, no se ven, nadie se entera dónde acaban. Tenemos un sistema inundado de dinero y que propicia el maridaje del poder económico con el poder político, y el INE no ha logrado romper esos vínculos. Pero la solución, Gibran, es que el presidente se convierta en el guardián de las elecciones. No sé si es la solución institucional, pero sí ayuda mucho. El INE no vio Fuerza Mexiquense con que Peña construyó muchas candidaturas a gobernador. El INE no vio los 643 millones que Javier Duarte desvió también para el PRI. El INE no vio el desvío de César Duarte, o si lo vio, solo multó con 30 millones de 250 que se desviaron en la campaña de 2018. Hay un montón de cosas que el INE no ha visto y que el jefe del Estado mexicano tiene instrumentos para ver. No habíamos visto una actividad como la que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos devela un entramado regional, económico, político, que intuíamos que existía, mafioso, pero que no sabíamos de qué estaba hecho. Pero no crees que ahora podemos hacer lo mismo. ¿No crees que el presidente de alguna manera es un jugador en las elecciones y por eso no puede ser juez y parte? No, el presidente pidió licencia a Morena, dijo que si se seguía el ejemplo, los valores que él había impulsado en el partido estaba bien, y si se echaba a perder, se iba definitivamente. La prueba la veremos
y yo casi te garantizo que así va a ser, es si se denuncian cosas que sucedan también desde Morena y con candidatos de Morena. Apostaría en esta mesa o apostaría una comida contigo, con quien quiera, a que va a salir de todos los partidos. Ahora, el INE no es un ente eficaz para realizar estas cosas. Mira, Leo, la Auditoría Superior de la Federación reportaba que el 82% de sus proyectos específicos no tenían indicadores para darle seguimiento. De los que sí tenían indicadores adecuados para darle seguimiento, no cumplió un cuarto. Es una institución que tiene muchos problemas. Declaró como no localizados 17,000 bienes muebles. Si no encuentra sus muebles, ¿cómo va a encontrar los millones de dinero negro? Bueno, no a ver. encontró 116 vehículos también. Es una institución que está en el desprestigio, con consejeros partidistas que son opositores, a algunos abiertos como Murayama, a el bloque de la transformación. Por todos lados hay militancia, que haya sinceridad también. Bueno, yo puedo entender que podemos tener un debate sobre la eficacia del INE, pero el debate acá, Carlos, es si ante esas deficiencias del INE y del tribunal, que es el otro árbitro, tiene que participar el presidente como guardián. Ya tuvimos, por cierto, ese guardián durante las épocas del priismo. El que organizaba las elecciones era el presidente a través de la Secretaría de Gobernación. Así es, Leo. Mira, yo antes de entrar propiamente en materia, creo que sí es importante anotar que si estamos hablando de este tema es porque el presidente nos lo puso. Es otra de sus maniobras para distraer la atención, a las que es, la verdad, muy adepto y que le salen muy bien. Porque, bueno, pues sí, aquí estamos hablando nuevamente de una de sus provocaciones mañaneras y no estamos hablando de las cifras récord de contagios o de fallecidos por la epidemia, de las personas que están perdiendo su empleo o que están cayendo en la pobreza, porque el presidente ya decidió que esa no es su responsabilidad, que ya no se quiere ocupar y no quiere hablar de eso. Pero, ahora, perdón, Carlos, sí, yo lo veo más que como un distractor, como el presidente está sentando las bases para, si le va mal a Morena y a sus partidos... A eso iba a ir ahorita, Leo. De que va a haber un fraude y de que... Porque además yo creo que es muy importante recuperar exactamente el contexto de la pregunta que le hizo una periodista en la mañanera de ayer, que el presidente tomó como pretexto para hacer esta declaración. La periodista le preguntó por 3 figuras del gabinete que aparentemente tienen intenciones de competir por alguna gubernatura y que están bien posicionadas en las encuestas. Respecto a esa pregunta, el presidente dijo, yo en eso no me meto, ya en su momento cada quien verá, pero nosotros no vamos a intervenir. Acto seguido de decir eso, aprovechó para meterse con todo y dijo, vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral y yo me voy a convertir en guardián de las elecciones, ¿no? Yo creo que hay que empezar, digamos, por lo fundamental. El presidente no tiene ninguna facultad, ninguna atribución para intervenir como guardián o como nada en el proceso electoral. Para eso tenemos una infraestructura institucional muy consolidada que ya se ha probado una y otra vez, que quizás no sea perfecta, pero que sin duda ha hecho muy bien su trabajo. Ha permitido la alternancia. Nunca en la historia contemporánea de México habíamos tenido menos conflictos y menos litigios electorales como en los últimos años. No hay razón, no hay evidencia, no hay fundamento para que el presidente haga esos comentarios, salvo quizá por el hecho de que ya vio las encuestas, ya le está cayendo el 20 de que es muy factible que los electores castiguen su mal desempeño en el poder en las urnas. Y bueno, pues ya conocemos al presidente, su obsesión personal, su patraña predilecta, la mentira fundacional de su régimen de posverdad, que es el fraude. El INE no se legisla solo. Si hay capacidades institucionales pendientes, déficits, más dientes que darle para poder fiscalizar y monitorear los procesos electorales, eso no le toca al INE, le toca al Congreso y en el Congreso a los partidos políticos. Si no se ha avanzado en ese pendiente indiscutible de la democracia mexicana, no es culpa del INE, es culpa de los propios partidos, pues que precisamente se benefician de no darle al INE más dientes para poder hacer mejor ese trabajo. Paula, yo sí soy de los que creo que López Obrador, el presidente, está sentando las bases de una narrativa de un posible fraude electoral en el 2021.
adelantándose probablemente a los hechos. Es una hipótesis. A mí no me gustaría aventurar eso porque me parece básicamente una asunción. Lo que creo es que sí están construyendo en general una narrativa en contra de la operación de los órganos constitucionales autónomos en general. O sea, creo que ya Sí, también. es una guillotina, es un ejercicio de guillotina pública de todos los días, ver a quién le toca el día de hoy, ¿no? Porque hoy puede ser COFESE, mañana puede ser el INE, pasado mañana. Entonces creo que más bien es una narrativa de no comprender como necesarios, no tener ningún interés en mantener ningún órgano constitucional autónomo. Y pues en este caso, pues como se acercan las elecciones, ahora el empleado del mes es el INE, ¿no? Entonces creo que va más por ahí. Ahí nada más me gustaría hacer una puntualización. Muchas de las reglas electorales que se han puesto son resultado de los procesos jurisdiccionales que llevó Morena. Todas estas reglas de las cuales tú eres muy fan, como la prohibición de compra de espacios de radio y televisión, pues en realidad es una respuesta legislativa y que se ha implementado como ha podido el INE a partir de la elección de 2006. O sea, son muchas de las reglas electorales y entonces a mí me parecería como muy importante recordar a Morena, al propio presidente, que las reglas electorales que están ahí también fueron impulsados por ellos desde la oposición. Y sí, que entonces, pues, sería bastante cínico hoy tratar de desestimarlas. A ver, Gibran, entiendo los problemas que tú percibes en el INE, insisto, podríamos debatirlos, pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te imaginas al presidente siendo guardián de las elecciones? ¿Qué es lo que implicaría esta tarea del presidente de México? Hay varias cosas. Hemos tenido ya una muestra, no solamente con la inclusión del fraude electoral en la lista de delitos graves, pero hay un antecedente muy importante. Hubo una acusación consistente del propio partido de Morena de que algunos delegados de los programas de bienestar se estaban metiendo en el partido. Ante los indicios de que eso había sucedido, ustedes deben de recordarlo, sucedió en octubre del año pasado, incluso se emitió un boletín. El presidente López Obrador sentó a todos sus delegados regionales y estatales y les pidió que no intervinieran en asuntos electorales del partido ni de otros partidos y que a quien lo hiciera no solamente se le iba a pedir la renuncia, sino que se iba a dar vista a la Fiscalía, porque el fraude electoral es ahora un delito grave. Lo hizo primero con los suyos, impidiendo que se metiera el gobierno federal. Desde luego, con la información que tiene, podrá denunciar también cuando se esté inmiscuyendo algún poder público, dinero negro, empresarios que no estén autorizados o que estén donando más allá del dinero permitido. La jefatura del Estado mexicano tiene una vista privilegiada para todo eso. Ojalá que todos los gobernadores y que todos los ciudadanos se comprometieran a ser guardianes de las elecciones y cada uno denunciara las malas prácticas que viera ante las autoridades correspondientes, no nada más en el INE, sino en la Fiscalía. Si todo el mundo se vigila, si tienen esa duda, yo les pido por favor que no se estresen. Seguramente Alfaro y Cabeza de Vaca van a vigilar también a los gobiernos de Morena y de eso se trata la democracia. Lo que habíamos tenido en sexenios anteriores era presidentes que en público fingían no meterse, que se metían hasta el fondo y que orientaban con esa hipocresía las contiendas electorales. Si ahora todo el mundo se pone a ayudarle al INE, porque el INE no puede, como ciudadanos, como gobernantes, a que estas cosas no sucedan, creo que vamos a dar un paso muy grande. Si no es una u otra, son cosas que pueden ser perfectamente complementarias. Hay una cosa, Carlos, en la que tiene razón Gibran, y es que los presidentes de alguna manera se metían en los procesos electorales. Yo por eso siempre he estado de acuerdo con darle libertad a los presidentes para que puedan hacer campañas
sin utilizar recursos públicos. Esa es para mí la única regla que debería de existir. Sin embargo, hemos construido este sistema churrigueresco donde tenemos 25,000 reglas para que acaban simulando los gobernantes de que no están en campaña. Sí. En eso tiene razón Gibran, pero la pregunta es, ¿se va a meter el presidente López Obrador en la próxima elección? Y si no se va a meter, ¿cómo va a ser el guardián? A ver, yo creo que el presidente ya se está metiendo. Eso también es cierto. Cuando dice esto de que va a ser el guardián. Sí. O sea, el hecho que diga, no estoy interviniendo, pero, y acto seguido lo que dice constituye una forma de intervención, pues no nos engañemos. O sea, está haciendo la finta, pero claramente ya está juzgando, está emitiendo pronunciamientos desde la investidura presidencial. El presidente no es un ciudadano como cualquier otro que puede expresar, digamos, su opinión. El presidente es el presidente. Y desde el lugar que ocupa, con la investidura que ocupa, pues cuando él dice estas cosas no es un ciudadano ejerciendo su libertad de expresión, es el presidente ejerciendo el poder de la plataforma presidencial para mandar un mensaje político, para provocar, digamos, disrupción, desconfianza, para atacar la integridad de las autoridades electorales. Yo creo que aquí me quiero referir a algo que decía Paula, que decía es que ellos no comprenden la importancia de las instituciones autónomas. Yo creo que esa es una salida fácil y en falso. Claro que las comprenden. Y precisamente porque las comprenden no les gustan, porque les representan límites, les representan restricciones, les representan contrapesos. Y esa no es una suposición descabellada. Lo descabellado es pensar que lo hacen porque no lo entienden. Por favor, no pretendamos ser ciudadanos ingenuos frente a la hipocresía del poder. El presidente está hablando además como si él no hubiera ganado las elecciones, como si el propio hecho de que él ocupe la presidencia no fuera la prueba fehaciente de la falsedad de sus declaraciones en torno a las autoridades y los procesos electorales. Bueno, él lo que dice, lo que dice es que ganó las elecciones a pesar del INE y el tribunal. El presidente puede decir muchas cosas, Leo. La evidencia, digamos, lo que demuestra es que no, el presidente ganó porque el proceso electoral, digamos, se respetó su integridad y las autoridades actuaron conforme a su mandato. Me parece a mí muy importante decir, López Obrador ya no es aquel viejo candidato de oposición que cuando perdía desplegaba una estrategia contestataria, digamos, y de control de daños ante la derrota. Es el presidente de la República. Y que diga que va a ejercer como guardián de las elecciones es entrometerse en las elecciones. No le toca, no es su papel, no tiene atribuciones en la materia. Y aquí sí me parece como que tenemos que ser absolutamente claros. Si permitimos esto, si esto no nos suena las alarmas, si dejamos que el presidente vaya en sus mañaneras día por día diciendo que él opina como cualquier otro ciudadano, cuando ningún otro ciudadano tiene esa plataforma de comunicación y esa investidura, si permitimos esto vamos a cruzar un umbral muy peligroso, Leo. Muy bien. Un punto de no retorno. Paula, supongo que tienes que decir algo al respecto. Pues sí, creo que, o sea, coincido con Carlos, pues más bien me expresé mal. No es que no conozcan la importancia, es que no la reconocen. Creo que los órganos constitucionales autónomos además no son una anomalía mexicana. O sea, en todo el mundo en los últimos 20 años se construyeron muchos órganos constitucionales autónomos porque probaron ser una manera eficiente de ir, uno, especializando y dos, desconcentrando el poder. Y creo que son dos cosas que pues van un poco en contra de los deseos de la transformación ahorita, ¿no? Y me parece que al INE hay que defenderlo ahorita y siempre. O sea, creo que efectivamente, y no es nada más la alternancia de Morena, creo que también esta idea de que si ya llegamos al poder y entonces como ya llegamos ya no se necesita, pongámoslo en contrario. Yo no sé si yo estaría tan segura si este hubiera sido el resultado, si no existiera el INE y la elección de 2018, los votos y la organización lo hubiera hecho Osorio Chong. O sea, yo no sé si hoy estaríamos contando la misma historia. Y lo mismo también en las alternancias locales. O sea, creo que también decir, es que nos tardamos muchísimo en llegar al poder a nivel federal. A nivel local se dieron muchísimas alternancias.
Y eso es porque es un sistema que ha funcionado, sí, con muchísimas deficiencias y con muchísimas áreas de oportunidad, pero ha funcionado bastante bien. Entre 2015 y 2019, en elecciones de gubernaturas hubo un 65% de alternancia. Ese es un dato real, ¿eh? O sea, sí hemos construido con todos los problemas que tienen, y vaya que yo he sido crítico de muchas de esas reglas, he sido yo, pero se ha construido un sistema que permite la alternancia. Con sobreregulación y con lagunas y con cosas que además son imposibles. O sea, siempre lo han dicho, el IFE no es la AFI, ¿no? Sí. No, tampoco, el IFE no es la AFI y el IFE no es la unidad de fiscalización, y el IFE está para organizar elecciones, y creo que gran parte de las fallas que tiene es porque tiene demasiadas facultades. A mí lo que me pone un poco nervioso, Gibran, es que el presidente diga yo voy a ser el guardián de las elecciones cuando tiene, como tú bien dices, instrumentos muy poderosos como la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo saber que no lo va a utilizar en contra de sus adversarios, como solía suceder en este país cuando el PRI era el que gobernaba? ¿Cómo saber que no se va a poner la cancha dispareja con el uso precisamente de ese poder presidencial? O sea, usarlo en contra de sus adversarios sería para ti que solamente denunciara ilegalidades de un lado, ¿no? Bueno, sí, de un lado. O que las inventara. O más de un lado y un poquito del otro, digamos, que sí estuviera disparejo. Sí, pues sí. Pues ¿no? Sí, o sea, ilegalidades son ilegalidades, y yo creo que en eso no tendríamos que tener duda en que las que se denuncian deberán ser denunciadas. Por eso decía que la única forma de saber o de confiar en eso es que todos se vigilen mutuamente, saber cómo se están utilizando las instituciones, y creo que eso está bien. Incluso me parece que que los nervios del debate público mexicano están muy alterados. Tenemos un jefe de Estado diciendo voy a cuidar la democracia mexicana. Eso es el asunto fundamental, y eso nos hace llamarnos a alarma. Pero te puedo hacer una pregunta, Gibran. La manifestación de esa intención. Déjame hacerte una pregunta. Si la misma declaración la hubiera hecho Fox, Calderón o Peña, y diciendo yo me voy a convertir en el guardián de las elecciones, ¿qué hubieras pensado? Yo diría, a ver, no le habría creído. No le habría creído, y desde luego que habría esperado que la existencia de otras entidades, no solamente del INE, que va a ser muy importante, de los medios de comunicación, de los otros partidos, y bueno, muchas veces hay periodistas en particular que se metieron a escudriñar el asunto, nos revelaría la realidad de esa participación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es aplaudir que haya una decisión de Estado de cuidar las elecciones. Si esta no se instrumentara bien, vamos a estar viendo todos, y para empezar, el INE, que tiene unas manos con una extensión enorme para tocar cualquier ámbito de los procesos electorales. Tienen el espacio abierto para ver hacia donde quieran. Por su ineficacia no lo lograron. Ahora, si quieren vigilar también la vigilancia que el presidente haga, lo harán. Ya lo hace todo el tiempo Ciro Murayama, que está más interesado en polemizar con el presidente que en arreglar su institución. Yo creo que no hay manera de que esta intención salga mal. Venimos de la intervención de presidentes. Vicente Fox, reconocido por el tribunal, aún decidió avalar esa elección en 2006, y si Murayama y Córdoba firmaron a favor de ese aval. Lo que vemos es una enorme hipocresía del debate público y una paranoia. O sea, estamos rayando en el delirio por esa declaración. Vamos a ver qué se hace. Ya tenemos el antecedente de los delegados del presidente. No lo hizo con cuadros de otro partido, lo hizo con miembros de su gobierno. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda si se trata de un asunto de Estado? Ha dicho Paula que el INE no es la AFI. Exactamente.
se necesitan muchos más elementos del Estado mexicano para cuidar todos los aspectos o todos los medios por los cuales se disputa el poder. Vemos una sola parte pequeña de la organización del proceso electoral. Es hora de remover todo, de airear y de sacar las ilegalidades del proceso, y todo el mundo debería comprometerse en eso. Los propios gobernadores, viendo que estas son las reglas del juego nuevas, que ya no se trata de ver quién le mete más dinero a la elección, sino de ver que los recursos públicos sean los que se utilicen y se utilicen bien, que se pongan a vigilar al presidente y a Morena. Juguemos en esa cancha. Nada más que ellos no tienen unidad de inteligencia financiera como el presidente, pero bueno, ya un último comentario, perdón, sí, Carlos, porque nos tenemos que ir. Sí, Leo, yo creo que si algo tuvimos que haber aprendido de nuestra historia, de la de veras y no de las patrañas que repite el observador, es que la intervención de los presidentes en los procesos electorales no deja nada bueno y es una tentación que debemos evitar a toda costa, ¿no? Mencionaba Gibran y mencionaba muy bien que hay que recordar, para no ir más lejos, la ofensiva del desafuero que encabezó el presidente Vicente Fox en un claro intento de intervenir en el proceso electoral del 2006, pues para impedir que López Obrador compitiera. No, él dijo que era guardián de la legalidad del país. Pues sí, yo creo, mira, a los presidentes no les toca ser guardianes cuando hay otras instituciones que tienen esas atribuciones. El INE no hizo nada entonces. Si estamos preocupados, digamos, porque las instituciones existentes no son tan buenas como podría ser, la vía es la de las reformas constitucionales y las reformas legislativas. Los poderes no pueden arrogarse facultades que no tienen. Eso es lo que mueve a sospecha. El hecho de que el presidente diga que quiere ser guardián cuando no le corresponde, cuando no tiene facultades, cuando de hecho tenemos el sistema churriguresco que decías electoral, precisamente por la desconfianza que históricamente nos ha inspirado la tentación de quienes están en el poder de quererle meter mano a las elecciones. Entonces, ahora sí que para mí la lección de todo esto es que decía Paula Sofía, gracias, pero no gracias. Yo creo que no hagas cosas malas que parezcan buenas. Bueno, señoras y señores, Tovarich, fue un placer debatir con ustedes como siempre. Gracias, Carlos, Paula y Gibran. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí está la Internacional Socialista para